Ya sea que estés pensando en abrirte un plan de pensiones, que ya lo tengas o incluso que quieras rescatarlo próximamente porque se acerca tu jubilación, no te pierdas este vídeo porque vamos a responder todas las dudas más frecuentes. Hola inversores, soy Pablo Nogales y sí, la realidad es que los planes de pensiones son un vehículo de inversión muy mal comprendido e incluso debido a la mala experiencia de muchas personas incautas se ha convertido en un vehículo denostado en España. Por eso, hoy, con todo lo que vamos a ver, quiero que entendamos que el problema no está en el propio plan de pensiones en sí. Este únicamente funciona como un vehículo de inversión más, que tiene unas características concretas, tal y como podría ser un fondo. Más bien, su mala fama es en gran medida responsabilidad de dos instituciones. Por un lado, la banca tradicional española, que se ha aprovechado de sus incautos clientes haciéndolos invertir en planes de pensiones que tenían malos activos subyacentes y con unas comisiones disparatadas. Si en tu caso en el pasado has invertido en uno de ellos y hoy en día no te ha generado apenas rendimiento o consideras que te están cobrando enormes comisiones para el valor que recibes, debes saber que puedes traspasarlo a otra gestora sin tener que tributar. Si quieres conocer alguna alternativa para el traspaso, te invito a que te quedes hasta el final, porque te compartiré cuál es mi plan de pensiones favorito y por qué. Por otro lado, los políticos también son responsables de la mala fama que tiene este producto, debido a que en los últimos años han sido precisamente ellos los que han estado desincentivándolo, reduciendo la cantidad de la que podemos desgravarnos en la renta. Y digo yo, esto último no será porque no quieren que la sociedad tenga una alternativa al fracasado sistema de pensiones público. Y sí, digo fracasado ya que demográfica, fiscal y económicamente es insostenible. Pero bueno, hoy no entraremos en eso. Hoy lo que sí vamos a hacer es profundizar en lo que son los planes de pensiones, su fiscalidad, sus ventajas y desventajas, cómo sacar el máximo provecho, partido a las aportaciones y rescates. Y por último, veremos la opción que yo uso para beneficiarme de lo poco que nos dejan fiscalmente y que además me sirve para ir creando un complemento privado a la paupérrima pensión pública que haya cuando me jubile. Si es que sigue. En fin, ¡empecemos! Para entender bien este instrumento de inversión debemos verlo como un vehículo de inversión, el cual tiene unas cualidades fiscales especiales. Dicho vehículo está compuesto por un subyacente, que podrá ser renta variable, renta fija o una mezcla de ambos. Al estar compuesto por activos financieros, implica que detrás hay una cierta gestión, por lo que este vehículo siempre tendrá asociadas una serie de comisiones. Si en tu caso, después de varios años, este producto no te ha generado rentabilidad real, es debido a dos motivos. El primero es que los activos subyacentes a tu plan no se han comportado bien, no ha habido una correcta selección de activos. Y el segundo motivo es que las comisiones habrán sido relativamente altas respecto al retorno que te generaba. Debemos saber que la mayor parte de los planes de pensiones aquí en España cobran la comisión máxima permitida por ley, según su categoría, claro está, la cual podría llegar a ser de un 1,5%. Por eso, antes de continuar, os recomiendo que si tenéis un plan de pensiones contratado con una entidad bancaria o con una aseguradora, paréis el vídeo y busquéis el informe detallado de vuestro producto. En él os tienen que especificar las rentabilidades anuales que habéis obtenido y las comisiones que habéis pagado. Sumad bien todas, ya que además de la comisión de gestión, que puede llegar a ser del 1,5%, tenéis la de depósito, corretaje y auditoría. Por lo que si el subyacente de vuestro plan de pensiones no es de calidad, puede que estéis perdiendo patrimonio año tras año debido a unas altas comisiones. Todo esto de las altas comisiones y baja rentabilidad os lo comento porque según el estudio de Pablo Fernández del IES, la rentabilidad de los planes de pensiones en los últimos 15 años es bastante decepcionante, inferior a un 2% anual, rendimiento que está a años luz del retorno del S&P 500, el cual en el mismo periodo ha superado el 10% al año. Por tanto,
tanto, lo más probable es que si tienes un plan de pensiones, además de que te están cobrando comisiones altas, apenas estás generando rentabilidad. Así que revisa muy bien el informe de tu plan, porque al final del vídeo lo vas a necesitar. Hagamos ahora un pequeño repaso de la fiscalidad en España. Para ello partiremos del impuesto general a las personas físicas, o IRPF. Este impuesto grava las rentas que obtenemos, las cuales pueden ser del trabajo, de actividades económicas, de capital mobiliario, de capital inmobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales. Dentro del IRPF existen dos bases imponibles: la base general, en la que entraría el sueldo o los alquileres, y la base del ahorro, donde entrarían los rendimientos del capital y las ganancias y pérdidas patrimoniales, tales como dividendos, venta de acciones o plusvalías de fondos. Vemos que las dos bases imponibles funcionan por tramos. A mayor cuantía, mayor será la retención marginal. La base general va del 19 hasta el 47%, pero debido a la parte autonómica puede incluso superar el 50%, mientras que la base del ahorro tiene menos tramos y va desde el 19% hasta el 26%. Por ahora. Los planes de pensiones son considerados como rendimientos del trabajo, por lo que van por la base general, al igual que nuestra nómina actual o nuestra futura pensión pública si es que la hay cuando nos jubilemos. Con los planes de pensiones tenemos una doble ventaja fiscal, una por la desgravación de cierta cantidad en la renta y otra porque evitamos el impuesto al ahorro. Pero bueno, vayamos poco a poco. Nosotros, al hacer aportaciones a un plan de pensiones, ahora lo que conseguimos es desgravarnos hasta 1.500 euros del tipo marginal presente. Es decir, nos ahorramos tributar hasta 1.500 euros del tramo superior de nuestra renta actual. Entonces, ¿cuándo merece la pena aportar al plan de pensiones? Pues muy sencillo, a mayor sea el tipo marginal al que aportemos frente al tipo al que rescatemos, más nos interesará el plan de pensiones. O dicho de otra manera, el plan de pensiones nos sirve para retrasar en el tiempo el momento de pagar el impuesto de la renta. Lo normal es que a lo largo de nuestra vida activa nuestros ingresos sean superiores a los ingresos que vayamos a recibir al jubilarnos. Entonces, lo que conseguimos con los planes de pensiones es que además de reducir en el presente los impuestos a pagar en la parte más alta de la renta, podemos invertir esa cantidad en un producto que genere rentabilidad a largo plazo, tal y como vamos a ver al final del vídeo. Con este gráfico creo que todo queda mucho más claro. Al aportar a un plan de pensiones no pagamos impuestos en el presente, sino que posponemos esa tributación y solo pagaremos al rescatar ese dinero. Por tanto, recordad, el plan de pensiones se vuelve muchísimo más interesante conforme mayor sea la diferencia entre el tipo al que aportamos y al que rescatamos. Y, como no, conforme mayor sea la rentabilidad acumulada de los activos subyacentes, pues mejor para nosotros. Recordad también que evitamos el impuesto al ahorro. Esto es todo lo contrario a lo que ocurre al invertir en fondos o al invertir en acciones. Lo que vemos aquí es que en un primer momento obtenemos rentas de nuestro trabajo, las cuales tributan por la base general. Luego, estas las invertimos y al rescatar deberemos tributar las plusvalías por la base del ahorro. En este último caso tenemos una doble tributación y además no podemos posponer ningún impuesto. Lo siento, pero no hay un activo mejor que otro, todo dependerá de nuestra situación particular. Ya hemos visto que los planes de pensiones merecen más la pena conforme mayor sea el tipo marginal al que aportamos frente al que rescatamos. Por tanto, si estamos en un tramo de ingresos bajo, lo más probable es que ese ahorro fiscal no nos aporte demasiado valor. Sin embargo, en uno que sea medio u alto, pues sí. Ahora bien, si en tu caso tienes abierto un plan de pensiones, pero debido a tu situación laboral fiscal no te interesa dicha deducción actual o sencillamente no quieres seguir aportando, lo que sí te recomiendo es que al menos ese capital pues lo tengas invertido en un producto de calidad, diversificado, con unas comisiones
lo más bajas posibles. Así que nada, no te vayas porque en un momento vamos a ver un producto con estas características. Por cierto, es muy importante que cada año, sobre todo en el último trimestre, nos organicemos fiscalmente, ya que es el último plazo que tenemos para poder optimizar nuestra renta de cara al próximo ejercicio fiscal. Y tal y como hemos visto hoy, los planes de pensiones nos pueden ser de gran ayuda. El propio nombre de este producto ya nos indica que está pensado para cuando cesamos nuestra actividad laboral. Eso quiere decir que un plan de pensiones por estructura legal tiene pues una menor liquidez o menor disponibilidad que un fondo de inversión. Es decir, por ley, hasta que no se den una serie de circunstancias especiales, el patrimonio invertido en un plan de pensiones estará bloqueado. ¿Y qué circunstancias son esas por las cuales podemos rescatar un plan de pensiones? La primera circunstancia, tal y como acabamos de decir, es cuando hayamos cesado nuestra actividad laboral, cuando oficialmente estemos jubilados. También podremos acceder a estos fondos en el caso en el que nos encontremos en alguna de estas situaciones: paro de larga duración, invalidez laboral, enfermedad grave o si las participaciones compradas tienen una duración mínima de 10 años. Eso sí, esto último es solo a partir de 2025, siendo en ese preciso momento, en 2025, cuando vamos a poder rescatar todo lo aportado hasta 2015. Y así, pues conforme las participaciones vayan teniendo un plazo mínimo de una década. En este punto, muchas personas han cometido grandes errores fiscales, de ahí que haya gente que mire con malos ojos este vehículo de inversión. A ver, a la hora de rescatarlo aparecen dos opciones, o en forma de renta, que es lo que yo recomiendo, o en forma de capital. Al tributar por IRPF, si lo rescatamos todo junto el mismo año que dejamos de trabajar, el tipo de marginal del IRPF pues va a ser altísimo, debido a que por un lado pues tendremos los ingresos del último trabajo y por otro lado tendremos la suma de todo el capital que teníamos en el plan de pensiones. Esto hace que el tipo impositivo del IRPF pues ascienda muchísimo, ya que a los ingresos por los meses de trabajo se le suma el plan de pensiones, que se considera como un pagador más, haciendo que gran parte del capital pues se vaya a impuestos. Si aún sabiendo esto quieres rescatarlo en forma de capital, o sea, todo junto, lo mejor es que esperes al año siguiente al haberte jubilado. De esa forma, en la renta ya no vas a tener ningún ingreso por parte del trabajo y vas a reducir el número de pagadores y la cantidad total de ingresos. Pero insisto, desde mi punto de vista, lo mejor y lo más óptimo fiscalmente es que nos esperemos al año siguiente a haber terminado de trabajar y además rescatarlo en forma de renta en los sucesivos años. Una vez hemos entendido qué es un plan de pensiones, cuándo merece la pena invertir en él debido a su especial régimen fiscal, cómo debemos rescatarlo, lo que vamos a ver es el plan de pensiones que yo uso para que, además de todo lo que hemos visto, me ayude a largo plazo a complementar mi teórica futura pensión pública. Yo actualmente tengo menos de 30 años y lo que invierto en el plan de pensiones es con un objetivo a muy largo plazo, entre 30 y 40 años. Y sinceramente, tal y como están las cosas hoy en día, no sé qué economía lo va a hacer mejor en cada una de las siguientes décadas que tenemos por delante. Por eso, al buscar planes de pensiones, lo que yo más he priorizado es que tenga una amplia diversificación real y unas bajas comisiones. Al exigir estas dos características, el espectro de posibles planes de pensiones la verdad es que se reduce bastante y creo que no será ninguna sorpresa si os digo que mi plan de pensiones no está gestionado por una entidad bancaria tradicional, sino por una gestora de activos de inversión pasiva, concretamente Finicens. Sus carteras de planes de pensiones están compuestas por ETFs, o sea, fondos cotizados, los cuales tienen exposición a activos de renta fija, renta variable, mercado inmobiliario vía REITs y lo más indispensable para mí a largo plazo, exposición al oro. Estos dos últimos activos, oro y mercado inmobiliario global, son productos casi imposibles de encontrar en planes de pensiones. De ahí que la oferta de esta gestora me pareciese tan atractiva cuando la vi por primera vez. Finicens ofrece 5 carteras indexadas. La número 1 es la que tiene más renta fija y la número 5 la que tiene más renta variable. Es decir, que el peso de los activos
cambia dependiendo del riesgo de cada cartera, y ese riesgo se define tras hacer un pequeño test que luego veremos. Eso sí, todas las carteras tienen los mismos subyacentes, los cuales nos dan exposición a más de 26.000 posiciones. Lo único que cambia es el peso en cada una de ellas acorde al riesgo de la cartera. Repasando sus ETFs, observamos que la renta fija está formada por deuda soberana y corporativa. La soberana está aproximadamente equiponderada entre Europa y Estados Unidos, siempre cubierta en euros e incluso tiene una ligada a la inflación. En la parte corporativa tenemos exposición a la deuda de empresas americanas, global a corto plazo y a empresas europeas. Si damos el salto a la parte de renta variable, vemos que la diversificación es enorme. Estados Unidos, Europa, países emergentes, small caps globales, Japón y Pacífico. Ya por último, lo que más diferencia este plan de pensiones de la competencia, que es la exposición al inmobiliario global y al oro, teniendo todas sus carteras un 5% de exposición al oro físico. Al principio os comenté que buscaseis de vuestro plan de pensiones actual la hoja informativa donde vieseis el desglose de las comisiones totales, precisamente porque ahora vamos a ver las de Finicens. Al invertir a tan largo plazo, el porcentaje de las comisiones puede marcar completamente la diferencia en los retornos que obtengamos. Por eso, cuanto más bajas sean dichas comisiones, siempre que el activo subyacente sea de calidad, pues mejor. En el caso de Finicens, sus planes de pensiones tienen una comisión de gestión del 0,4%. Fijaos ya la diferencia que hay si nuestro plan nos cobrase un 1,5%. Después tiene un 0,05% de depósito y un 0,08% de gastos corrientes, que hace referencia a los costes de los ETFs. Por último, podemos ver que tenemos que añadir otros gastos, que son unas comisiones ya algo más variables y que prácticamente todas las gestoras, bancos y aseguradoras ocultan al inversor. En esta partida, Finicens incluye la comisión de auditoría y la compra-venta de activos. En definitiva, que las comisiones cada año van a ser de un 0,55% aproximadamente. Digo aproximado porque una pequeñísima parte ya hemos visto que es variable y podrían ser 0,54% o un 0,57%. Pero claro está, siempre muy inferior a ese 1,5% que ya solo de gestión tienen muchos planes de pensiones. Si a eso le sumamos las comisiones que ocultan, la diferencia podría ser muchísimo más abultada. Para abrir un plan de pensiones con Finicens tenéis que saber que la inversión mínima es desde tan solo 50 euros. Pero tal y como os dije al principio, si en vuestro caso ya tenéis un plan de pensiones abierto y no estáis conforme con los activos subyacentes o con las comisiones que os cobran, podéis traspasar vuestro plan de pensiones de cualquier otra entidad a algunas de las carteras de plan de pensión de Finicens. En el caso de que os hayan gustado las carteras diversificadas de Finicens con sus bajas comisiones, a través del enlace de la descripción podéis crearos un plan de pensiones desde tan solo 50 euros, o si no, traspasar sin penalización fiscal vuestro plan de pensiones de otra entidad a Finicens. De esa manera vais a pagar las menores comisiones del mercado. Además, una vez terminéis el registro de alta o el traspaso, os enviaré una guía que os va a ser de gran ayuda con todo esto de la inversión pasiva. Entonces, al hacer clic en el enlace de la descripción o el comentario destacado, llegaremos a esta página donde empezaremos el proceso de alta, ya sea para contratar un plan de pensiones o hacer un traspaso de otra entidad. Todo es muy sencillo y guiado. Lo primero será poner nuestro nombre y correo electrónico. Tras esto pasaremos a responder 4 preguntas para definir nuestro perfil como cliente. Después seleccionaremos el tipo de producto en el que estamos interesados, que en este caso sería planes de pensiones, aunque también tienen fondos indexados, los cuales ya he explicado en otro vídeo que te dejo en la descripción. Luego nos preguntarán cuánto queremos invertir inicialmente y las aportaciones periódicas, aunque tenemos la posibilidad de no hacer estas aportaciones periódicas marcando la casilla esta que tenemos en la imagen. En esta misma pantalla podremos indicar que estamos interesados en el traspaso, para lo cual deberemos buscar nuestro actual plan en el buscador y hacer clic en continuar. En el siguiente paso definiremos nuestro perfil de riesgo respondiendo las 10 preguntas que nos van a ir apareciendo. De esta manera Finicens al final nos va a recomendar una cartera concreta acorde a nosotros. Eso sí, debéis saber que el resultado no es definitivo. Una vez creada la cuenta podremos repetir el test y cambiar el perfil de riesgo.
Al final nos darán una estimación de resultados según nuestro riesgo y cartera asociada, y ya solo nos quedaría añadir toda la información personal para que se termine el proceso de creación de cuenta. Espero que con este vídeo se hayan aclarado la mayor parte de dudas que tengáis sobre este producto de inversión tan especial, y sobre todo que aquellos que están anclados a sus planes de pensiones de la banca tradicional abran los ojos y vean que hay opciones mucho más baratas y rentables a largo plazo. Cualquier duda me la podéis dejar en la caja de comentarios. Por aquí os dejo un par de vídeos que os pueden ser de gran ayuda y nada más. ¡Adiós!